Vamos a proceder a la instalación de Windows 2008 Server en nuestra máquina. La versión que instalaremos será Windows Server 2008 Data Center, instalación completa para tener un sistema completo Windows 2008. Aceptamos los términos de licencia, nos los leemos o algo. Seleccionamos una instalación personalizada. Para esta práctica lo que haremos será instalar en todo el disco duro, no crearemos un sistema de particiones, una partición para sistema y otra para datos, entonces únicamente vamos a instalar el sistema en esta partición. Bien, Windows Server 2008 ya se ha instalado, se ha reiniciado la máquina un par de veces y ahora ya vamos a proceder pues a la configuración inicial. Lo primero que nos avisa es que la contraseña de usuario debe ser cambiada. Aceptamos, estamos con un usuario administrador, entonces vamos a introducir por primera vez nuestra contraseña. Siguiente, cambió la contraseña, correcto, y ahora está preparando todo lo que es nuestro perfil de usuario administrador, nuestra sesión, preparando el escritorio, la configuración, etcétera. Bien, recordemos que hemos instalado Windows 2008 Server en una máquina virtual, con lo cual el primer paso que tendremos que hacer será instalar las Guest Editions de VirtualBox, que bueno, nos dan opciones avanzadas de pantalla para establecer la resolución que queramos, conectividad con dispositivos USB, etcétera. Entonces, hemos insertado mediante el panel inferior el CD de Guest Editions, nos vamos a Equipo, vemos que lo tenemos aquí y lo instalamos para la versión apropiada, que en nuestro caso es la versión 32 bits. Siguiente, instalamos en la ubicación por defecto. Marcamos instalar el software de controlador, es un aviso de que no es un controlador firmado. Y le indicamos que reinicie el sistema en este momento. Entonces, después de instalar las VirtualBox Guest Editions, vemos que tenemos disponible todo el espacio de escritorio para poder trabajar sin problema. Bien, se nos abre la ventana de tareas de configuración inicial. Esta ventana podemos marcar aquí no mostrar ventana al iniciar sesión, pero de momento la dejaremos activa. El siguiente paso que tenemos que dar, teniendo en cuenta que esta va a ser una máquina de Active Directory, es configurar una IP fija. Para ello abrimos una ventana de símbolo de sistema e introducimos el comando ipconfig/all. Esto nos va a dar en un principio la configuración actual de red del sistema. Vemos que bueno, tenemos aquí el sufijo DNS y lo más importante que nos interesa a nosotros es las direcciones IP, dirección IP, máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, la dirección del servidor DHCP, que en este caso es nuestro router, y la dirección de servidor DNS, que en este caso también sería nuestro router, nuestro propio router ACD de servidor DNS. Entonces vamos a cambiar la configuración IP a una configuración IP fija, porque actualmente estamos en una configuración de DHCP. El comando es el netsh interface IP set address. A continuación introducimos el nombre de nuestra conexión, que en nuestro caso es conexión de área local. Static. Y introduciremos las direcciones en el siguiente orden: la dirección IP deseada, que es 192.168.0.18, la máscara de subred, que es 255.255.255.0, y a continuación el gateway o puerta de enlace determinada, que es 0, 1. Comprobamos de nuevo
Como podemos ver en este momento, no tenemos un servidor DNS asignado para nuestra conexión de red. Entonces este va a ser nuestro siguiente paso. Vamos a configurar un servidor de DNS. El comando en este caso es netsh interface ipset dns, conexión de área local, que es el nombre de nuestra red, static, y la dirección del servidor DNS que queremos configurar, que en este caso será la de nuestro router de salida a internet. Correcto. Comprobamos que la configuración se ha aplicado correctamente. Exactamente, ya tenemos un servidor DNS en nuestra conexión y ahora vamos a comprobar si efectivamente tenemos conexión a internet. Vamos a ir a google.es. Efectivamente podemos acceder a internet correctamente con esta nueva configuración manual que hemos aplicado. Ya podemos cerrar el símbolo de sistema. Hemos visto al abrir internet anteriormente, el Internet Explorer, que nos da un mensaje de la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer está habilitada. Esto de momento lo vamos a desactivar, entre otras cosas, y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a Inicio, Administrador del servidor, y aquí en la pestaña Resumen de servidores vemos Información de seguridad, que nos indica pues, que el firewall de Windows está activo, que las actualizaciones no están configuradas y que la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer está activa. Lo primero que vamos a hacer va a ser desactivar esta configuración. Muy sencillo, la desactivamos tanto para administradores como para usuarios del servidor. Correcto, y ya está desactivado. El siguiente paso es ir al firewall de Windows. Vemos la configuración del firewall, vemos que el firewall está activado. Vamos a propiedades y lo desactivamos totalmente. Lo desactivamos también para el perfil privado. Aplicamos. Para el perfil público aplicamos y volvemos atrás. A continuación configuraremos las actualizaciones para que no se instalen automáticamente. Entonces le vamos a decir que nos deje elegir y vamos a marcar no buscar actualizaciones. Es no recomendado, pero para nuestra práctica es mejor tenerlas desactivadas. Aceptamos, cerramos. A modo de resumen, los primeros pasos que hemos dado con este Windows 2008 Server han sido, una vez finalizada la instalación, lo primero hemos instalado las VirtualBox Guest Editions, debido a que hemos instalado nuestra máquina en una máquina virtual de VirtualBox. El siguiente paso ha sido configurar esta máquina con una IP fija. Para ello hemos ejecutado el comando ipconfig/all, hemos visto los datos de conexión, las direcciones IP, máscara de red, etcétera, que nos daba el router por defecto, y los hemos aplicado, los hemos configurado, digamos, de manera fija en nuestro sistema. Después hemos desactivado el modo de seguridad mejorada de Internet Explorer, hemos desactivado las actualizaciones automáticas y hemos desactivado el firewall de Windows. El siguiente paso que daremos va a ser instalar nuestro servidor DNS en esta máquina. Para ello vamos a ir a Administrador del servidor, que es una herramienta que la vamos a usar en más ocasiones, con lo cual vamos a hacer un enlace directo aquí. Administrador del servidor. Nos vamos a funciones. Windows 2008 Server distingue entre funciones y características. Las funciones, digamos, son aplicaciones que podemos instalar en Windows 2008 Server para añadir funciones, como su propio nombre indica, o modificar el comportamiento del sistema. Y las características son una especie de plugins o añadidos a estas funciones que aportan opciones específicas. Entonces, el primer paso que tenemos que dar va a ser agregar funciones. Omitiremos esta página, no queremos que la muestre más. Y vamos a instalar un servidor DNS en nuestro sistema. Nos da la información. Damos a siguiente.
e instalamos. El asistente ya ha finalizado la instalación, con lo cual damos a cerrar. Cerramos la ventana de administración del servidor. No nos ha indicado en ningún momento que reiniciemos el sistema, pero bueno, por seguridad y por evitar problemas, vamos a reiniciarlo. Observamos que cuando cerramos Windows 2008 Server nos pide un motivo para el apagado o el reinicio. Normalmente los servidores no están pensados para andarse apagando y encendiendo a cada rato. Entonces el motivo que nosotros demos para reiniciar o apagar, pues otros planeados: mantenimiento de hardware, instalación de hardware, reconfiguración del sistema operativo, mantenimiento de aplicación. Todo esto queda registrado. Registra qué usuario ha sido el que ha ordenado el reinicio y el motivo, pues un comentario: instalación servidor DNS. Esto va a quedar registrado en un log. Entonces reiniciamos nuestra máquina. Bien, ya estamos de vuelta en Windows. El siguiente paso que vamos a dar va a ser crear un dominio, y para ello necesitamos instalar el Active Directory. Un dominio nos interesa tenerlo en una situación en la que tengamos una cantidad de ordenadores en una red y los queramos gestionar o administrar todos desde una máquina centralizada, para no tener pues que crear carpetas compartidas en todos los ordenadores, los mismos usuarios en todos los ordenadores, configuraciones de permisos en todos los ordenadores. Entonces para esto nos sirve de tener un dominio. Es un conjunto de ordenadores que se conectan a una máquina central que hace de gestora del dominio, entre comillas, y gestiona pues y administra todas estas configuraciones. Para crear un dominio, primero tenemos que instalar el servicio de Active Directory. Para ello vamos a administrador del servidor, funciones, agregar funciones, y seleccionamos el servicios de dominio de Active Directory. Lo marcamos, hacemos clic en siguiente. Cosas que hay que tener en cuenta, las leemos. Iniciamos la instalación. Aquí nos indica que una vez instalados los servicios de dominio de Active Directory, tendremos que iniciar el asistente para la instalación de los servicios de dominio de Active Directory. Esto es una utilidad que se llama dcpromo, que en cuanto lo tengamos instalado pues la ejecutaremos y finalizaremos la instalación de Active Directory. Bueno, la instalación del servicio de dominio de Active Directory ha finalizado correctamente. Cerramos la ventana de administrador del servidor y ejecutamos mediante símbolo de sistema el comando dcpromo. Perfecto, aquí tenemos el asistente para instalación de los servicios de dominio de Active Directory. De momento no vamos a usar la instalación en modo avanzado. Hacemos clic en siguiente. Entonces ahora nos pregunta si vamos a añadir esta máquina, este controlador de Active Directory, a un bosque existente o a crear un dominio nuevo en un bosque nuevo. El bosque es un símil, la manera de organizar las máquinas en una Active Directory, en las que pueden existir máquinas clientes y máquinas, digamos, gestoras de Active Directory, controladoras de Active Directory. Vamos a crear un dominio nuevo en un bosque nuevo. Es nuestra primera máquina. Introducimos el nombre del dominio que queremos crear. En nuestro caso será martin2015.net. Hacemos clic en siguiente. Comprueba si el nombre de bosque se está usando. Nivel funcional del bosque. Esto es una herramienta de retrocompatibilidad para el caso de que hayan máquinas en la red que funcionen todavía con Windows 2000, pues que puedan acceder correctamente a nuestro dominio. Aquí nos indica que el servidor DNS ya está instalado, que es el paso anterior que hemos hecho. Hacemos clic en siguiente. Nos salta un aviso de que no se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona primaria autoritativa no se encuentra o ejecuta el servidor DNS de Windows. Aquí este error lo vamos a ignorar, vamos a decir que sí, deseamos continuar.
Estos son las carpetas de nuestra máquina, de nuestro servidor, donde se almacenan la base de datos de Active Directory, archivos de registro y otros. De momento lo vamos a dejar por defecto, no vamos a tocar nada. Y ahora añadiremos una contraseña de administrador del modo restauración para el Active Directory. Vamos a utilizar la misma contraseña. Podemos opcionalmente exportar la configuración para usar en instalaciones de Windows Server desatendidas. Hacemos clic en siguiente y ya estamos acabando de instalar Active Directory. Bien, el asistente ha finalizado la instalación, pulsamos finalizar y ahora sí que nos pide que reiniciemos el equipo. Lo reiniciamos tal y como nos pide. Estamos de vuelta en Windows Server 2008. Podemos ver que haya habido un cambio después de crear el Active Directory, y es que a partir de ahora vamos a hacer login en el dominio Martin 2015 como administrador. La contraseña no ha cambiado, es la misma. Introducimos e iniciamos sesión. Un último paso que vamos a llevar a cabo antes de tener listo nuestro dominio es configurar la complejidad de las contraseñas, configurar la directiva de complejidad de las contraseñas. Para ello vamos a ir a Administración de Directivas de Grupo. Vemos que ya tenemos aquí nuestro dominio martin2015.net, es un bosque nuevo y es nuestra propia máquina, martin2015.net, nuestro propio dominio. Y aquí, dentro de aquí, vamos a hacer lo que son las directivas por defecto del dominio. Las vamos a editar. Hacemos clic derecho, editar. Y aquí tenemos las directivas de grupo del dominio martin2015.net. Estas son unas directivas donde aquí vamos a configurar pues, cuestiones como la seguridad, por ejemplo. Vamos a configuración del equipo, directivas, configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas de cuenta, directivas de contraseñas. Esto nos va a interesar. Esto es opcional realmente. Esto lo que configura es pues el número mínimo de caracteres que tiene que tener una contraseña, la complejidad, es decir, que contenga números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, longitudes mínimas, máximas, la vigencia máxima de la contraseña, si hay que renovarla, si hay que cambiarla cada X días. En un entorno de trabajo, en un entorno de producción, conviene tener estas características activadas, estas directivas activas. Nosotros, a efectos de realizar esta práctica, por comodidad, vamos a desactivar el que tiene que cumplir los requisitos de complejidad de la contraseña, lo marcamos como deshabilitado. Longitud mínima de la contraseña le vamos a poner 0, no se requiere contraseña o no tiene una longitud mínima. Vigencia máxima de la contraseña la vamos a poner a 0, esta contraseña nunca va a expirar, nunca va a caducar, no va a hacer falta cambiarla. Vigencia mínima de la contraseña, bueno, esto lo podríamos dejar tal cual está, pero lo vamos a dejar a 0. Entonces, ahora hemos configurado la directiva de grupo de contraseñas del dominio, de manera que podamos introducir cualquier contraseña para los usuarios que vamos a crear a continuación. Cerramos todo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los pasos que hemos dado para tener lista nuestra máquina de Active Directory, nuestro controlador de dominio. En primer lugar, hemos instalado el servidor DNS. Esto nos permite que nuestra máquina funcione como un servidor de nombres al cual se conectan el resto de máquinas de la red. En segundo lugar, hemos instalado y configurado los servicios de Active Directory. Esto va a ser lo que va a permitir a esta máquina, va a convertir a esta máquina en un controlador de dominio. Y por último, hemos deshabilitado las directivas de las contraseñas, lo cual nos va a permitir trabajar con contraseñas más sencillas de cara a los siguientes pasos que vamos a dar. Una vez hemos configurado nuestra máquina con Windows 2008 Server como controlador de dominio, lo primero que querremos hacer será agregar nuevas máquinas a este dominio. Para ello hemos iniciado sesión en una máquina virtual con Windows 7 instalado y lo primero que hay que hacer es configurar la red de esta máquina. Para ello vamos al centro de redes, seleccionamos la conexión actual, vamos a propiedades, protocolo de internet versión 4 y vamos a meter los datos de las direcciones de red a mano. En este caso vamos a seleccionar, recordemos que en nuestro servidor su dirección era 192.168.0.18, vamos a poner 192
168.0.20, por ejemplo. La máscara de su red es correcta. Y como servidor de DNS vamos a introducir la dirección de nuestro servidor, porque recordemos que aparte de controlador de dominio también está haciendo servidor DNS, que es 192.168.0.18. Aceptamos, cerramos todo y ahora es cuando realmente unimos esta máquina a nuestro dominio. Hacemos clic derecho en equipo, propiedades, cambiar configuración, cambiar, y aquí nos da a elegir si queremos que nuestra máquina esté en un grupo de trabajo o por el contrario en un dominio. Seleccionaremos dominio, introduciremos nuestro dominio que era martin2015.net. Aceptamos, correcto, se ha conectado a la máquina, pero nos pide autorización de un usuario con privilegios para añadir esta máquina al dominio. En este caso introducimos los datos del administrador de la máquina con 2008 server y, si todo va bien, agregará esta máquina al dominio. Perfecto, nos indica que se ha unido correctamente al dominio martin2015.net y ahora tenemos que reiniciar para que esta máquina ya inicie sesión en Windows 2008, en el dominio que hemos creado desde Windows 2008. Vemos que efectivamente la máquina ha reiniciado, pero escogeremos cambiar de usuario. Seleccionamos otro usuario. Aquí nos indica cómo puedo iniciar sesión en otro dominio. Y la solución es, bueno, muy sencillo, poner el dominio primero, 2015.net, barra y el nombre de nuestro usuario. El nombre de usuario y contraseña no es correcto. ¿Esto por qué es? Porque hemos agregado esta máquina, pero ese usuario de momento no tiene acceso a ese dominio. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser cambiar a nuestra máquina virtual de Windows Server 2008. Y vamos a empezar a tocar por primera vez cuestiones de usuarios y equipos. ¿Correcto? Vamos a usuarios y equipos de Active Directory. Es una herramienta que la vamos a usar bastante, con lo cual nos añadimos un acceso directo al escritorio. Y vemos que ya tenemos aquí pues nuestro servidor, martin2015.net, usuarios, y aquí hay todos los usuarios que se crean por defecto al crear un Active Directory. Pues aquí vemos bueno, que de momento no hemos creado ningún usuario adicional, pero vamos a proceder ahora mismo a crear esos nuevos usuarios. Hacemos clic derecho, nuevo usuario. Vamos a introducir los datos del usuario. En este caso pues tenemos que introducir un total de 5 usuarios nuevos, usuarios de tipo administrativo y de tipo comercial. Pues vamos a por el primero. Administrativo 1. No le ponemos apellidos, no tiene sentido, y utilizamos el mismo nombre como nombre de inicio en la sesión. Hacemos clic en siguiente. No establecemos de momento una contraseña por defecto y desmarcamos la opción del usuario debe cambiar la contraseña al iniciar sesión y marcamos que el usuario no pueda cambiar la contraseña y que esta contraseña nunca caduque. Hacemos clic en siguiente. Finalizamos y ya tenemos nuestro usuario administrativo. Ahora vamos a ver si es cierto. De vuelta en Windows 7, tenemos que iniciar sesión como otro usuario distinto en el dominio martin2015 con el usuario nuevo que hemos creado, administrativo 1. Recordemos que no hemos puesto contraseña y vamos a ver si podemos iniciar sesión. Efectivamente nos deja iniciar sesión, está preparando nuestro escritorio, está preparando nuestro perfil, que esto es algo que veremos en un minuto. Y efectivamente vemos que ha creado un perfil con este nuevo usuario que tiene acceso a la máquina en el Active Directory. Volvemos a nuestra máquina de Windows 2008 Server y bueno, vamos a proceder a crear el resto de usuarios que se nos pide. Para ello sencillamente, tan sencillo como copiar. Y ya tenemos todos nuestros 5 usuarios creados, 3 del grupo administrativo y 2 del grupo comercial. Ahora mismo lo que haremos será crear un nuevo grupo. Pues el nombre del grupo se llamará administrativos. El ámbito del grupo será global. Hemos creado nuestro grupo administrativos. Vamos a crear un nuevo grupo. Comerciales.
aceptar. Y entonces ahora únicamente tenemos que añadir cada usuario al grupo correspondiente. Para ello hacemos clic derecho, propiedades, y vemos que hay una carpeta que se llama miembro de, una pestaña que se llama miembro de. Tenemos que agregar y buscamos el nombre del grupo. Aceptamos y aceptamos. Repetimos para el resto de usuarios que hemos creado. Bien, ya hemos asignado cada usuario a su grupo correspondiente. Ahora lo que tendremos que hacer es asignarles un perfil de cada tipo a cada uno de los grupos de usuarios. Los perfiles, un perfil se define como un entorno que almacena todo lo que es referente al escritorio, la disposición del escritorio, fondos de pantalla, programas instalados, favoritos, carpetas, documentos, etcétera, de cada usuario. Esto se guarda normalmente en la máquina, digamos, cliente, en la máquina desde la que hace login ese usuario. Pero opcionalmente podemos crear un perfil de tipo móvil que se almacena realmente en el servidor, en nuestro controlador de dominio, y que de esta manera permite que un usuario que hace login desde cualquier máquina, desde cualquier ubicación, pueda tener su perfil disponible. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta en el equipo, en nuestro equipo, en nuestra unidad C, por ejemplo. Crearemos una carpeta que será donde almacenemos los perfiles móviles. Creamos esta carpeta, hacemos clic en propiedades. Esta carpeta, dado que se va a acceder a ella desde todos los clientes, tenemos que compartirla en red. Para ello vamos a propiedades, a un uso compartido avanzado, y le decimos que queremos compartir esta carpeta. ¿Cómo lo vamos a compartir? De la siguiente manera: el nombre del recurso de red será el nombre de la carpeta con el símbolo de dólar. ¿Por qué el símbolo de dólar? Este símbolo de dólar impide a los usuarios ver la estructura de carpetas donde van a estar almacenados sus perfiles. Entonces le damos el nombre, ponemos el símbolo del dólar al final, permisos, y queremos que todos los usuarios del dominio puedan tener acceso a esa carpeta. Aceptamos. Queremos ofrecerles un control total. Todos lo eliminaremos de momento porque nos permite más granularidad a la hora de determinar quién accede a qué carpetas, así que de momento lo vamos a quitar. Y ya tenemos esta carpeta compartida con todos los usuarios de dominio con control total. Hacemos clic en aceptar y ahora nos fijamos muy bien en esta dirección. Esto es la ruta de acceso de la red, la manera en cómo acceden las distintas máquinas a esta carpeta. Vamos a copiarla porque la vamos a necesitar en el siguiente paso. Seguidamente volvemos a nuestro gestor de usuarios y equipos de Active Directory, seleccionamos los distintos administrativos, estos usuarios que van a tener un perfil móvil, nos vamos a propiedades y en la pestaña perfil nos indica que podemos asignarles una ruta de acceso al perfil. Para ello copiamos la dirección de ruta. Correcto, es el acceso a esta máquina, la carpeta perf móviles con el símbolo del dólar para evitar que puedan acceder a esa propia carpeta. Y aquí vamos a añadir una variable de entorno que es la siguiente, que es entre símbolos de porcentaje username. Esta variable de entorno lo que hace es que va a sustituir esta variable la va a sustituir por el nombre de cada usuario, entonces va a crear una carpeta para cada usuario una vez inicie sesión. Hacemos clic en aplicar, aceptamos y vamos a comprobar si es cierto esto que hemos hecho, si esto ha funcionado. Vamos a la carpeta perfiles móviles, vemos que está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque ningún usuario ha iniciado todavía sesión. Vamos a cambiar a la máquina con Windows 7, cerramos la sesión que teníamos iniciada y vamos a iniciar una nueva sesión. Comprobamos que el usuario por defecto ahora es administrativo 1, que ya nos va bien, ya nos conviene porque es uno de los usuarios a los que hemos asignado perfil móvil. Entramos y bueno, parece que nada ha cambiado, pero vamos a ver qué ha ocurrido en nuestra máquina, en nuestro servidor. Vamos a equipo, entramos en la carpeta de perfiles móviles y vemos que efectivamente ha aparecido aquí una carpeta
que se llama administrativo1.v2. Esta es la carpeta que contiene el perfil de nuestro usuario. Como vemos, no tenemos permisos porque solo hemos dado permisos a los usuarios del dominio, no al administrador. Entonces hemos creado un perfil móvil. Bien, hemos iniciado sesión en la máquina cliente con todos los nuevos usuarios del grupo de administrativos y vamos a verificar que efectivamente se han creado todas las carpetas correspondientes a sus perfiles móviles. Perfecto, lo podemos ver aquí, administrativo 1, 2 y 3. Correcto, pues ya hemos creado perfiles móviles para nuestros usuarios del grupo de administrativos. Bien, una vez creados los perfiles móviles para nuestros usuarios del grupo del equipo de administrativos, vamos a proceder a crear perfiles obligatorios para los comerciales. ¿Qué es un perfil obligatorio? Un perfil obligatorio es uno que no puede ser modificado por el usuario. El usuario no puede añadir iconos al escritorio, no puede guardar documentos en una carpeta que no sea la que se le ha asignado. Es un perfil que se resetea cada vez que el usuario cierra sesión. Los pasos que tenemos que dar para crear este perfil obligatorio son, igual que hemos hecho con los perfiles móviles, ir a mi equipo, a la unidad C, por ejemplo, y crear una carpeta para los perfiles obligatorios. Creamos nuestra carpeta y la compartimos, igual que hemos hecho antes. Compartir, uso compartido avanzado. Compartimos esta carpeta, introducimos, igual que hicimos la otra vez, el símbolo del dólar para que los usuarios no puedan ver esta carpeta. Y en permisos, aquí es cuando cambia un poquito la cosa. De la misma manera que en la carpeta de perfiles móviles los usuarios del dominio tenían el control total, aquí va a ser un poquito distinto. Aquí va a ser el administrador el que va a tener el control total sobre la carpeta. Vamos a permitir un control total. Y los usuarios de dominio únicamente van a tener permisos de lectura. ¿Correcto? Entonces aplicamos, aceptamos, cerramos. Entonces ya tenemos nuestro perfil obligatorio. ¿Qué ocurría con los perfiles móviles? Con los perfiles móviles cada usuario tenía su propio perfil. Entonces esas carpetas se creaban automáticamente en el momento de que uno de esos usuarios iniciaba sesión por primera vez. Se creaban las carpetas aquí en el servidor. En este caso seremos nosotros los que tendremos que crear la carpeta. Hacemos una nueva carpeta que lo vamos a llamar obligatorio. Importante, esta carpeta tiene que acabar su nombre en .v2. Bien, ahora tenemos nuestra carpeta de perfil obligatorio, pero está vacía. Y los usuarios no van a poder crear nada aquí cuando hagan login porque no tienen permisos de escritura, únicamente tienen permisos de lectura. En este caso lo que haremos será lo siguiente. Nos vamos a ir de nuevo a usuarios y equipos de Active Directory. Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a llamar obligatorio. Y lo vamos a añadir al grupo de administradores. Hacemos clic derecho en el usuario, propiedades, miembro de administradores. Este usuario nuevo que hemos creado va a tener poderes de administrador. Vamos a iniciar sesión con este usuario en el servidor. Bien, hemos iniciado sesión en el servidor con este nuevo usuario obligatorio que hemos creado. ¿Qué hemos conseguido con ello? Con ello hemos conseguido crear un perfil para este usuario en el servidor, dentro del servidor. Entonces ahora ya tenemos algo sobre lo que trabajar. Cerramos sesión con este usuario y volvemos a hacer login como en el perfil de administrador. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un perfil creado
para un usuario del servidor dentro del servidor. Entonces ya tenemos algo sobre lo que trabajar para crear ese perfil obligatorio. Nos dirigimos a panel de control, cuentas de usuario, nos dirigimos a configuración de las propiedades avanzadas del perfil de usuario y vemos que tenemos dos perfiles, el de administrador y el nuevo que hemos creado obligatorio aposta para crear perfiles obligatorios para el resto de usuarios del dominio. Entonces le decimos que vamos a copiar a y aquí escogemos ahora sí nuestra carpeta de perfil obligatorio. Seleccionamos la carpeta obligatorio V2 y aquí dentro ahora será donde copie toda la estructura de carpetas y archivos que vienen por defecto con un perfil nuevo de usuario. También tenemos que decir quién va a poder usar este perfil copiado, claro. Y aquí pues decimos sencillamente que cualquier usuario puede hacer uso de este perfil. Aceptamos, nos indica que el contenido actual de obligatorio.v2 que está vacío será eliminado. Le decimos que deseamos continuar y ya tenemos nuestro perfil copiado. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente tenemos toda la estructura de carpetas y de archivos que vienen por defecto en un perfil de usuario de Windows. Únicamente hay una pequeña cosa que hay que hacer para dejar este perfil preparado para ser un perfil obligatorio para cualquier usuario que se conecte a nuestro dominio, que es cambiar el archivo ntuser.dat por ntuserman. Para ello vamos a herramientas, opciones de carpeta. Esto lo hacemos porque hay una serie de archivos ocultos que tenemos que modificar y con la configuración por defecto de Windows no podemos verla. Entonces para ello vamos a desmarcar, ocultar archivos protegidos del sistema. Nos avisa de que no es seguro, aceptamos. Vamos a marcar también, desmarcar, ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos y vamos a seleccionar para que muestre todos los archivos y carpetas ocultos. Aquí aplicamos y aceptamos y aquí debería aparecer efectivamente el archivo ntuser.dat. Este archivo vamos a cambiar el nombre por ntuser.man. Nos indica que puede quedar inutilizable, le damos aquí, aceptamos, sí, perfecto. Y ya tenemos el archivo ntuser.dat renombrado a ntuserman. Pues ya hemos acabado de preparar este perfil obligatorio. Para ello ahora lo que tenemos que hacer es asignarlo a los usuarios del grupo comercial, es decir, a los usuarios comerciales. Vamos una vez más a copiar la ruta de la carpeta compartida. Damos clic en propiedades, compartir. Y a nuestros usuarios les vamos a dar como ruta de acceso a su perfil esta carpeta con perfil obligatorio que se llama, si no recuerdo mal, obligatorio.v2. Aplicamos, aceptamos y a partir de ahora estos usuarios que tienen como carpeta de perfil esta carpeta de aquí no deberían de poder mantener los cambios que realizan en su escritorio. Vamos a comprobarlo iniciando una sesión con otro usuario, el nombre de usuario en el dominio. Vamos a iniciar sesión con el usuario comercial 1. Bien, hemos iniciado sesión. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a crear un acceso directo al Paint. Vamos a personalizar el escritorio. Vamos a crear un archivo de texto en la carpeta de documentos. Bien, hemos realizado cambios en nuestro perfil, ¿no? Entonces, ahora hacemos cerrar sesión.
Volvemos a iniciar sesión con el usuario comercial 1 y vaya, parece que ha funcionado porque no ha mantenido ninguno de los cambios. Efectivamente, el escritorio está normal, vemos que en documentos no hay ningún documento, el archivo de texto que habíamos creado no está, con lo cual podemos decir que hemos tenido cierto éxito a la hora de crear un perfil obligatorio de usuario. Vamos a hacer un breve resumen de los pasos que hemos dado hasta el momento. En primer lugar, hemos añadido una nueva máquina con Windows 7 a nuestro dominio. Seguidamente hemos creado nuevos usuarios para este dominio. Hemos creado un grupo de usuarios administrativos y un grupo de usuarios comerciales. Y por último hemos agregado perfiles de distintos tipos, perfiles móviles y perfiles obligatorios a este grupo de usuarios. Bien, ya hemos creado dos tipos de perfiles para nuestros dos grupos de usuarios, perfiles obligatorios y perfiles móviles. Y ahora el siguiente paso que queremos dar es crear la creación de unas carpetas propias para cada usuario, pero ubicadas dentro de nuestro servidor, para que ellos ahí almacenen sus documentos, su trabajo, todo, de manera que lo tengamos centralizado en un solo sitio y puedan acceder desde cualquier ordenador. Y aparte no haya ninguna pérdida de datos en caso de que una de las máquinas cliente pues fallase el disco duro, ¿no? Para ello lo primero que vamos a hacer, igual que hicimos con los perfiles, es ir a la unidad C, creamos una nueva carpeta, la vamos a llamar, por ejemplo, archivos. Dentro de esta carpeta, aquí es donde se irán creando las carpetas de cada usuario particularmente. Compartimos la carpeta de la misma manera que hemos ido haciendo. Introducimos el símbolo del dólar para que no puedan acceder, no puedan navegar, no puedan saber la ubicación de esta carpeta. Y en permisos les vamos a dar control total. Podríamos dárselo a todos, funcionaría, pero por seguridad y por obtener un poquito más de control, lo que vamos a hacer es, como ya hemos hecho anteriormente, vamos a dar permisos únicamente a los usuarios del dominio. Aceptamos y, como digo, damos control total. De acuerdo, aquí una vez más tenemos la ruta de nuestro recurso compartido de red. Vamos a copiar la dirección porque la necesitaremos ahora y vamos a usuarios y equipos de Active Directory. Tenemos nuestro grupo de usuarios aquí, los usuarios administrativos y los usuarios comerciales. Queremos que todos ellos tengan su propia unidad de red donde almacenar sus documentos. Para ello es tan sencillo como hacer clic derecho en el usuario, propiedades, y en el mismo lugar, en la pestaña perfil, donde antes habíamos establecido dónde se guardaba el perfil móvil del usuario o el perfil obligatorio, aquí les vamos a indicar en su carpeta particular que conecten con una unidad de red, con un recurso de red, que es la carpeta que acabamos de crear. El mapeo de la unidad pues es trivial, le podemos poner la Z, que nos aseguramos que seguro está libre. Seguro es una letra de unidad disponible en la máquina del cliente. Y aquí vamos a pegar el recurso, la dirección del recurso compartido que hemos creado. Añadimos al final la variable de entorno username, igual que hicimos con los perfiles. Es correcto. Aplicamos y aceptamos. Vale. A partir de este punto, el usuario, una vez haga login en el sistema, tendrá en la pestaña, en la ventana de mi equipo, de mi PC, tendrá acceso a una unidad adicional que es la unidad de red. Entonces vamos a comprobarlo. Bien, hemos iniciado sesión en Windows 7 con nuestro usuario administrativo 1 y efectivamente podemos comprobar que aquí en mi equipo ha aparecido una ubicación de red a nombre de administrativo 1 que nos lleva a la ubicación de red que habíamos establecido en Windows 2008 Server. Aquí vemos que la carpeta de momento pues está vacía, pero aquí podremos ir almacenando documentos y estos documentos se guardarán en el servidor. Nunca trabajaremos en local, siempre trabajaremos en el servidor. Esto es muy útil, como comentábamos antes, pues para centralizar todos los documentos en una sola máquina, una máquina que va a disponer de un sistema de backups, de copias de seguridad
periódicas, pero requiere un poquito instruir al usuario de que tiene que guardar todos los documentos, todo lo relacionado con su trabajo, lo tiene que guardar siempre en esta carpeta, que nunca guarde nada en local. Bueno, esto a veces puede costar, pero los beneficios son muchos. Una vez hemos comprobado que esto funciona, pues es tan sencillo como repetir esta misma operación para el resto de usuarios. Bien, hemos asignado una carpeta de red a cada uno de los usuarios. Vamos a comprobar en nuestra carpeta de archivos en red que efectivamente cada usuario ahora tiene su propia carpeta donde almacenar sus documentos, pero no queremos que saturen el disco duro de nuestro servidor, de nuestro controlador de dominio. ¿Por qué? Queremos limitar el espacio en disco duro en nuestra máquina, en nuestro controlador de dominio o en la máquina en la que estuviese ubicada esta carpeta de archivos compartidos, de manera que no la puedan llenar indefinidamente. Vamos a limitar el espacio en disco duro que puede ocupar cada uno de estos usuarios. Esto se hace con lo que llamamos cuotas de disco. Las cuotas de disco permiten, además de limitar el espacio en disco que puede ocupar cada usuario, pues el tipo de archivo que puede almacenar, la cantidad, permite programar unos avisos para cuando el usuario se pase de espacio de almacenamiento. Entonces, para esto vamos a necesitar activar una nueva función del servidor. Para ello nos vamos al administrador del servidor, vamos a funciones, queremos agregar una nueva función y vamos a buscar el servidor de archivos. En nuestro caso ya está instalado. Podría ser que no lo tuviéramos instalado, se habrá instalado seguramente al instalar una función anterior, pero bueno, en cualquier caso este lo tenemos que tener instalado. Una vez instalado queremos agregar un servicio de función que es este, administrador de recursos del servidor de archivos. No está instalado, con lo cual vamos a agregarlo. Lo seleccionamos, hacemos clic en siguiente. Podemos definir qué volúmenes, qué unidades, qué particiones queremos que monitorice. En este caso vamos a especificar que nuestra unidad C, para que compruebe que no se utiliza más de un 85% de la capacidad del disco. Y bueno, esto también nos permite generar una serie de informes. Vemos que aquí podemos configurar todo, el máximo de capacidad que queremos usar, los distintos tipos de informes, en fin. Continuamos instalando. Esto es otra ventana de configuración de cuestiones de informes. Instalamos. La instalación ha finalizado correctamente. Cerramos el administrador del servidor y veremos que hay una nueva función en herramientas administrativas que es el administrador de recursos del servidor de archivos. Vemos en la ventana principal que tenemos pues dos funciones principales, la administración de cuotas y la administración de filtrado de archivos. La administración de cuotas sirve para controlar el espacio máximo que se almacena en disco duro, y la administración del filtrado de archivos es para comprobar el tipo de archivos que permite almacenar a nuestros usuarios. De momento lo que nos interesa es la administración de cuotas. Aquí vienen unas plantillas predefinidas que, si vemos, es una plantilla pues con un límite ampliado de 250 megas, un límite de 100 megas, límite de 200 con extensión de 50 megas. Bueno, una serie de opciones que tenemos aquí. Como queremos tener un control bastante amplio sobre las cuotas que vamos a definir, vamos a crear una nueva plantilla de cuota. Esta nueva plantilla la vamos a nombrar, por ejemplo, vamos a crear dos plantillas, una para los usuarios administrativos y otra para los usuarios comerciales. Vamos a llamar cuota administrativos, por ejemplo. Vamos a definir un límite de espacio para los administrativos de 10 gigas. Entonces aquí nos permite elegir si queremos que no supere el límite en ningún momento o que permita superar el límite pero avise cuando se sobrepasan estos 10 gigas. De momento no les vamos a permitir usar más de estos 10 gigas. Vamos a agregar un umbral de notificación para que el 85% pues envíe un correo electrónico al administrador. Y por ejemplo un correo electrónico también al usuario para indicarle pues que ha superado ese espacio y que si quiere seguir almacenando datos pues tendrá que pensar en borrar archivos antiguos o hacer copias de seguridad o lo que decida él. Esto le enviará un mail personalizado que podemos definir aquí.
Opcionalmente podemos configurar otros parámetros, como por ejemplo que ejecute algún script al superar este límite de cuota. Bueno, infinidad de opciones que nos permite este administrador de archivos, ¿no? De recursos. Entonces, hemos definido ya nuestra plantilla, vamos a aceptar y vemos que ya tenemos aquí la cuota de administrativos. Correcto. Ahora vamos a crear una cuota en base a esta plantilla. Para ello hacemos clic derecho sobre la plantilla, crear cuota a partir de una plantilla y en ruta de acceso seleccionamos nuestra carpeta de usuarios. Vamos a seleccionar carpeta por carpeta de usuario. Podríamos haberlo hecho de una forma quizá un poco más óptima si hubiéramos creado dentro de nuestra carpeta de archivos, donde se guardan las carpetas personales de cada usuario, una serie de subcarpetas para cada uno de los grupos. Subcarpeta para grupo de administrativos y subcarpeta para grupo de comerciales. De esta manera, dentro de cada una de esas subcarpetas estarían las carpetas de cada usuario. No lo hemos hecho así, de manera que vamos a tener que aplicar estas cuotas a cada carpeta por separado. Hacemos clic. Hemos seleccionado la plantilla cuotas administrativas, confirmamos que efectivamente el límite es el que nosotros hayamos establecido y nos aseguramos de que esté seleccionada la primera opción de crear cuota en la carpeta. ¿Por qué no aplicar plantilla automática y crear cuotas en las subcarpetas nuevas? ¿Por qué? Porque si hiciéramos esto, un usuario podría crear una nueva subcarpeta dentro de su cuenta, de su carpeta de usuario y saltarse este límite. Entonces no queremos eso, queremos que esta cuota de 10 GB sea absoluta para cada una de las carpetas. Seleccionamos la primera opción, damos a crear y vemos que ya se ha creado una nueva cuota. Volvemos a perfiles de cuota, creamos una cuota nueva, una plantilla nueva para el grupo de comerciales. Les vamos a dar un límite un poquito mayor, les vamos a dar un límite de 20 GB para los usuarios comerciales y una vez más establecemos como cuota máxima. No vamos a permitir que estos usuarios superen esa cuota. Activamos las notificaciones al administrador y al usuario y creamos cuota para un usuario comercial. Vemos que también se ha aplicado esta cuota para nuestro usuario comercial 1, igual que para el administrativo 1, y a partir de aquí pues únicamente tendríamos que crear cuotas para cada uno de los usuarios y ya estaría hecho. A partir de ahora estos usuarios únicamente van a poder almacenar datos hasta el límite que les hemos establecido, 10 GB en el caso de los administrativos y 20 GB en el caso de los comerciales.